Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva edición de los desayunos digitales de CEI Aragón. Hoy el tema que vamos a tratar es el tema relacionado con las claves para una comunicación empresarial efectiva. Pero antes de hablar de estos temas, ya sabéis que nos gusta dar la oportunidad de conocer alguna de las empresas que están en CEI Aragón o que colaboran con CEI Aragón. En este caso vamos a conocer la actividad de Deusens. Es una empresa que está participando con nosotros en nuestro programa de aceleración Scale Up, un programa de aceleración empresarial que realizamos en CEI Aragón junto con Aragón Exterior y Sodiar. Y para hablar de su actividad, de la relación que tienen de las propuestas comerciales que hacen ellos, vinculadas o relacionadas con el uso de tecnologías interactivas como pueden ser realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta o soluciones interactivas, vamos a conocer esta actividad a través de su director general, Álvaro Monzón, quien nos va a explicar brevemente cuál es su actividad, a qué se dedican, qué proyectos tienen y seguro que van a crear interés por conocer más a fondo su actividad. Álvaro, cuando quieras, por favor. Buenos días a todos. Lo primero, muchísimas gracias por estar aquí y la verdad es que es un placer tener estos minutitos y como al final una imagen vale más que 1000 palabras, no sé si ya estáis viendo el vídeo que he puesto en pantalla y si no, comenzamos. Nacimos con el objetivo de crear cualquier realidad imaginable. Crecimos para estar al servicio de la humanidad, comprendiendo sus pesares y ayudándola a conseguir sus objetivos, poniendo la maquinaria de nuestro conocimiento a su disposición y ofreciéndole la magia de poder experimentar, soñar, vivir. Bienvenido a la hiperexperiencia. Bueno, pues creo que el vídeo lo ha dicho todo, pero aún así, por decir unas pequeñas palabras, ¿por qué hacemos al final lo que hacemos en Deusens, no? Porque creemos realmente, firmemente, que el poder de la tecnología puede transformar cómo realmente las personas interactuamos con el mundo, ¿no? Pero al final lo que buscamos dentro de Deusens es crear siempre valor tangible en cada una de las soluciones que nosotros desarrollamos y buscamos crear un mundo donde la tecnología amplifica al final nuestra humanidad en lugar de reemplazarla, ¿no? Y creemos que las tecnologías inmersivas como la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta y el metaverso y esta nueva era de virtualización que cada vez estamos viendo que se está introduciendo más en nuestro día a día y por supuesto a las empresas, pues bueno, nos van a ayudar a este objetivo, ¿no? De interactuar con el mundo. Y sin más, muchísimas gracias por estos minutos y ha sido un placer. Ahora. Álvaro, gracias por tu intervención, por el vídeo muy gráfico y muy interesante, ¿no? Lo que relacionas, ¿no? Tecnología con las propuestas comerciales. Yo simplemente, antes de entrar en materia, una pequeña introducción. Hoy en día vivimos en una sociedad sobreinformada, en la cual un poco la gestión de la comunicación por parte de las empresas se debe hacer de una manera muy concienzuda, ¿no? Es decir, de algún modo, lo que se pretende es trabajar con temas subjetivos que inciden sobre temas de percepción de marca, de interés para las empresas y que tiene referencia o que tiene un poco un impacto directo sobre las empresas, sobre los empleados, sobre la sociedad en general, sobre los posibles inversores, ¿no? Para establecer esta comunicación efectiva hay que gestionar múltiples parámetros. ¿Qué mensaje transmitir? ¿A quién transmitir? ¿Cuál es el público objetivo? ¿Qué canales utilizar? ¿Cuál es la periodicidad? ¿Qué sucede si hay algún problema o surge algún imprevisto? O al revés, si tenemos una noticia positiva, ¿cómo lo podemos explotar a través de comunicación, ¿no? Bien, pues para hablar de estos temas contamos con la presencia de Elga Martínez. Ella es socia fundadora de la empresa MIT Comunicación. Ella es licenciada en periodismo por la Universidad de Navarra.
y tiene amplia experiencia en temas relacionados con comunicación estratégica para empresas ubicadas en Aragón o que también tienen un poco la proyección nacional, ¿no? Antes de dar paso a Elga, simplemente recordaros que tenéis un chat para si queréis transmitiros alguna pregunta, tanto para Álvaro como para Elga, y que al final de la intervención las atenderemos y las responderemos. Sin más preámbulo, Elga, cuando quieras, por favor. Bueno, buenos días. Hola a todos. Gracias por la asistencia. Gracias al CEI por invitarme a poder dar esta pequeña charla. Y muchas gracias a Álvaro por la exposición que ha hecho de Deusense, porque al final estamos muy alineados en temas de comunicación, en cómo de alguna manera la tecnología puede, como él decía, servir para los temas más comerciales o más comunicativos de las empresas. Si os parece, voy a compartir pantalla y así nos podemos meter un poco en el meollo de estas claves para la comunicación empresarial efectiva. Vamos a estar muy poquito tiempo hablando, con lo cual vamos a dar rasgos muy generales. Yo me quedo contenta si al final de esta charla he conseguido que de alguna manera quienes estáis al otro lado, que entiendo que en su mayoría serán empresarios o empresas que están comenzando, o startups, scale-ups, de alguna manera conseguís diferenciar todo lo que es el tema de la comunicación corporativa de temas que también son necesarios y que caminan en paralelo con ella, como puede ser el marketing o la publicidad, porque al final todo es comunicación. Pero si os parece, nos metemos un poquito en la presentación y así. Creo que la estáis viendo ya todos. Bueno, pues como os decía, soy Elga Martínez. En el año 2012 fundé la agencia de comunicación MIT Comunicación Estratégica. Llevamos ya casi 12 años trabajando y especializándonos en lo que es la comunicación con empresas. Y como os decía, somos una agencia de comunicación corporativa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en el amplio mundo de las agencias de comunicación, digamos que hay unas que se especializan más en comunicación visual, otras en campañas creativas, otras en marketing digital, pues nosotras estamos especializadas en el área de la comunicación corporativa, que no deja de ser sino trabajar el mensaje y ser capaz de difundirlos por los canales en los que están identificados nuestros públicos o tenemos identificados a nuestros públicos objetivo. Esto quiere decir que comunicamos no solo lo que hace la empresa, sino también cómo aporta, cuál es su aportación a la sociedad, qué hace por el bien común. Y aquí si os hablo de RSC o criterios ESG, yo creo que de alguna manera lo podéis tener más claro. Nuestro equipo está formado fundamentalmente por periodistas, por lo que os digo de que trabajamos mucho el mensaje, pero esto no quiere decir que nos apoyemos en una amplia red de proveedores que de alguna manera nos pueden aportar la parte más gráfica, la parte más visual, la parte de campañas creativas, bueno, todo este apasionante mundo que es el de la comunicación en general. Os hago aquí un poquito una referencia de algunos clientes para los que trabajamos, tanto de manera habitual como de manera puntual. Porque a veces pues eso, trabajamos a proyectos fundamentalmente para las instituciones. ¿Y qué es lo que hacemos desde MIT Comunicación Estratégica? Pues como bien explicado, somos esta agencia de comunicación corporativa que se ciñe sobre todo a ámbitos como los 6 que marcamos aquí, ¿vale? Por un lado, se trabaja la consultoría, se trabajan estrategias de comunicación, ya sea para esos proyectos específicos más puntuales o para planes de comunicación anuales. Esta consultoría de comunicación puede aterrizar en la gestión de contenidos, que como bien sabéis no es solo la redacción textual, sino que también podemos hacer vídeos, se hacen los textos para una web, para un blog, redes sociales, o sea, digamos todo lo que aterriza de la consultoría, de esa estrategia, lo podemos ejecutar en el día a día y hacer un seguimiento de estas empresas o proyectos más institucionales. Trabajamos también la parte de gabinete de prensa, que esto quiere decir que hacemos convocatorias a los medios, ruedas de prensa,
fundamentalmente también notas de prensa. Esto es importante porque nos hemos encontrado cuando accedemos a las empresas que muchas veces ellas están como muy metidas en sus rutinas y a veces no están identificando bien un poco los elementos noticiables por los que pueden aparecer en los medios de comunicación. Entonces, de alguna manera, somos generadores de noticias porque a lo mejor lo que está haciendo esa empresa en concreto pues influye en el entorno, en la sociedad, en el territorio y es motivo de ser contado porque puede tener un retorno positivo para ellos. Dentro de este ámbito, también trabajamos las relaciones públicas. Las relaciones públicas, la definición teórica no deja de ser que es la forma que tiene la organización de relacionarse con sus principales públicos objetivos o stakeholders, lo habréis oído de diferentes maneras, para asegurarse de que sus mensajes están llegando de manera correcta y todos avanzan. Dentro de estas relaciones públicas hay dos especialmente importantes para las agencias de comunicación, que son las relaciones con los medios y las relaciones institucionales. Las relaciones con los medios están muy relacionadas con el tercer ítem que hemos visto, que es el de gabinete de prensa. Y luego, aparte, cada vez más desde las agencias de comunicación corporativa se está trabajando el tema de los asuntos públicos, que no deja de ser el acompañamiento a las organizaciones en esa capacidad de influencia que tienen para influir, valga la redundancia, en la agenda política, en la agenda social, en la agenda legislativa. Cualquier duda podéis preguntarme al final. Con todo ello, lo que tratamos es pues evitar la mala comunicación y los problemas que ésta genera. Como bien veis, nos encontramos ante situaciones diarias en las que a lo mejor por una falta de identificación entre el emisor y el receptor con su mensaje, pues nos ha generado un problema de comunicación. ¿Cómo? ¿Cuál es la principal herramienta para intentar combatir esos problemas de comunicación? Pues fundamentalmente es ceñirnos a un plan de comunicación, que yo aquí voy a acercarme a él de manera muy general. El plan de comunicación debe responder a los objetivos del plan estratégico de la empresa. Es decir, cuando llegamos a una empresa tenemos que conocer si su plan estratégico es de 1 año, de 2 años, de 3 años, si responde a ciclos, porque solo de esta manera se pueden trabajar los objetivos de comunicación. Cuando tenemos los objetivos de comunicación y el tipo de acciones que queremos desarrollar en pro de esos objetivos estratégicos de la empresa, es cuando realizamos una calendarización de cómo tienen que ir estos hitos en un periodo de tiempo. Recomendamos una comunicación constante, porque es verdad que comunicamos hasta cuando estamos callados. Y en este caso, por nuestra parte, lo que recomendamos también es lo que llamamos el efecto lluvia fina, que es el de la comunicación constante, alternarlo con entre 2 o 4 hitos informativos anuales. Pero esto va a depender un poco de la actividad de la empresa. Hay empresas del sector industrial que a lo mejor solo tienen un hito informativo anual susceptible de ser contado a los medios de comunicación. Y hay otras que por su idiosincrasia, pues a lo mejor superan estos 4, pero de alguna manera que tengamos un poco en la cabeza la combinación de esa comunicación constante que a lo mejor hacemos por nuestras herramientas oficiales, la web, el blog, las redes sociales, más ese momento en el que somos capaces de permear por un interés informativo a los medios de comunicación. Esto lo que llamamos son los momentos montaña, que es cuando de alguna manera podemos aparecer en los medios, y los momentos valle, que son aquellos en los que de alguna manera no tenemos tanta actividad informativa, recomendamos no dejar la comunicación y aprovechar para emitir mensajes que vayan contextualizando esos sitios que están por llegar. Y luego, un buen plan de comunicación tiene que tener en cuenta los momentos de crisis, porque las crisis no se trabajan en el momento que llegan, tienen que estar trabajadas antes y de hecho normalmente se trabajan para no tener que utilizar esos manuales o ese plan, si es posible, nunca. ¿Cómo trabajamos desde MIT? Pues como bien habréis podido deducir con lo que hemos hablado hasta ahora, lo primero que tenemos que hacer es conocer muy bien a la empresa, hacer como una inmersión, también conocer esos objetivos estratégicos
Y a partir de ahí, según los objetivos de comunicación, nos ponemos a trabajar el mensaje de su valor diferencial, que es lo que hablábamos un poco al principio de la diferencia de una agencia de comunicación corporativa. Tiene que profundizar mucho en el mensaje y luego lo damos a conocer entre los públicos objetivos. Llegados a este punto, a mí me parece bien volver un poco a los básicos, a cuáles son los elementos en el proceso de comunicación y cómo identificamos a la empresa en cada uno de estos elementos. Es un ejercicio muy básico, pero muchas veces por no hacerlo no somos conscientes de cómo tenemos que simplificar el proceso para comunicar. En este caso, el emisor que transmite el mensaje obviamente es la empresa. El receptor que recibe el mensaje son los públicos objetivo, que ahora ahondaremos en ellos porque a lo mejor os damos alguna pista sobre públicos objetivo que quizá no se os habrían ocurrido. Luego está el mensaje, que hay que trabajarlo de manera profunda, que es lo que la empresa comunica. Ahí pueden ser muchas variables, los datos, un hito nuevo, un proyecto que queremos presentar, la presentación de un producto, la presentación de un servicio. El canal, que es el medio a través del que llegamos a esos públicos objetivo, y cada público objetivo normalmente tiene el suyo, pero sí que recomendamos que de alguna manera los canales oficiales de la empresa, como la web, los mailings, las redes sociales, los folletos, flyers, las presentaciones corporativas, se trabajen de manera habitual para tener el trabajo, digamos, más abonado o más sembrado de cara cuando hacemos presentaciones exteriores como a los medios de comunicación. Luego, los códigos que utilizamos también son muy importantes y aquí, por ejemplo, por poneros un ejemplo rápido, no es lo mismo cómo comunica una marca tan conocida por todos como McDonald's en el punto de venta que cómo comunica en sus notas de prensa o cómo comunica en pues los comunicados, también valga la redundancia, que se hacen a lo mejor a través de la Fundación Ronald McDonald. El contexto es la situación real en la que nos encontramos emisor y receptor en el momento de la comunicación y que influye mucho en el comprendimiento, la comprensión de ese mensaje. En este caso, pues no es lo mismo comunicar en una reunión que comunicar en una rueda de prensa, que comunicar en un evento o que comunicaros como estoy yo ahora en un entorno digital. En el que intuyo que me estáis escuchando y me estáis comprendiendo, pero realmente, digamos, no estoy teniendo esa bidireccionalidad ahora mismo. Ahora bien, ¿cómo logramos, después de todo esto, cómo logramos comprender que la comunicación ha sido efectiva? Que es lo que os hablaba yo un poco de la bidireccionalidad. Pues cuando el mensaje se ha compartido, se ha recibido y se ha comprendido sin alterar el objetivo final, sin dudas y sin confusiones, y llegamos a la conclusión de que el emisor y el receptor han interpretado el mismo significado. Lo que os decía de los públicos objetivos, que es muy importante ahondar en ellos antes de lanzarnos a elaborar los mensajes o saber en qué canales están, porque los hay de muy diversa índole. Por ejemplo, para mí el público objetivo fundamental es el equipo. El equipo y la comunicación interna y cómo la trabajemos nos permitirá caminar todas las personas que formamos parte de esa empresa, de ese organismo, de esa institución, en la misma dirección. Al final, un empleado es el principal influencer de una empresa y según lo que comunique él de puertas para afuera, nuestra empresa y nuestra reputación será percibida de una manera o será percibida de otra. Por supuesto, los clientes tienen otro tipo de canales. Los proveedores. El proveedor al final tiene que entender muy bien cuál es mi estándar de calidad para estar alineado con él. Y si no ha entendido qué es lo que soy y cómo lo estoy vendiendo, pues igual no es el proveedor que está a la altura del producto o servicio que en ese momento quiero dar. Los distribuidores son fundamentales también porque al final son mi cara allá donde no llega mi cara y es importante que este mensaje que dan ellos no se altere con respecto a lo que yo desde la empresa estoy defendiendo. Por supuesto, los consumidores, el público final, en el caso de que esa empresa, pues por ejemplo las empresas del sector alimenticio, del sector textil, tienen este tipo de público final. Los medios de comunicación, porque son muy buenos difusores cuando tengo un hito informativo que contar, instituciones, organismos, asociaciones,
partners estratégicos en general. Es importante que perfilen muy bien los mensajes y los documentos que les entrego cuando estoy buscando unos objetivos de que me apoyen en determinadas circunstancias. Y luego puede haber infinitos públicos objetivo, como por ejemplo el banco. El banco con el que trabajo no deja de ser un público objetivo con el que tengo que estar alineado en mensajes, porque al final tiene que, de alguna manera, ayudarme a que mi financiación salga adelante. Aquí os doy algunos datos que a veces pueden sonar desoladores, pero que realmente nos dan muchas pistas. Y aterrizando un poco a la hora de trabajar el mensaje, incidir en que normalmente solo recordamos el 7% de lo que escuchamos, el 10% de lo que leemos y el 20% de lo que vemos en formato audiovisual, que esto va muy hilvanado un poco con el vídeo que nos enseñaba Álvaro al comienzo de la sesión. El 7% de lo que escuchamos pues nos da bastantes pistas, sobre todo a nosotras cuando hablamos con las empresas, de que casi es mejor tener depurados los mensajes y en una exposición pública, ya sea una reunión, ya sea una rueda de prensa, ya sea una presentación, ceñirnos a 3 ideas fuerza que de alguna manera queramos que recuerde nuestro espectador. El 10% de lo que leemos pues, sería un poquito lo mismo, pero trasladado al discurso que nos toca dar en determinados momentos o al entregable que queremos dar a un partner, a un distribuidor o a un cliente que queremos, un potencial cliente que queremos que nos compre. Y el 20% de lo que vemos en formato audiovisual es lo que recordamos, pues esto nos da muchas pistas de algo que llevamos viendo en los últimos tiempos y que rápidamente os vendrá a la cabeza: Instagram, TikTok, YouTube. Lo que más nos llega actualmente por los grupos de WhatsApp son vídeos que realmente son los mensajes que, digamos, más permean entre nosotros. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones en estos rasgos generales que estamos haciendo esta aproximación básica a la comunicación y especialmente a la comunicación corporativa? Pues sobre todo unificar el mensaje. Muchas veces cuando vamos a las empresas o nos llaman para, digamos, poner un poco en orden, entre comillas, toda la información que han estado entregando a lo mejor durante años, una de las cosas que más nos cuesta es que lo importante es unificar el mensaje. Es decir, a lo mejor tenían un folleto en el que el mensaje lo trasladaban de una manera, en la página web lo ponían de otra, luego hacían una presentación para un cliente especial y hacían otro tipo de información. Bueno, pues lo principal es trabajar bien el mensaje y tenerlo unificado en todos los canales y en todos los formatos que entreguemos. Luego se puede particularizar según el momento, pero lo ideal es tener como una piedra angular inamovible, al menos durante un tiempo, porque nos cuesta mucho hacer esa reflexión. Por ejemplo, a la hora de hacer una página web, a mí me parece el mayor ejercicio de reflexión que de alguna manera se puede hacer desde la empresa, porque al final todos recurrimos a las páginas web cuando queremos saber algo más de cómo trabaja una corporación concreta. Por supuesto, destacar las ideas básicas, un poco por lo que decíamos en la diapositiva anterior, de que los mensajes principales son los que realmente se consolidan. Utilizar entregables siempre que podamos, ya sean digitales, ya sean físicos, si por lo que sea el receptor pues es más del papel. Y luego lo importante es volcar también nuestro mensaje en los entornos digitales, no solo porque cualquiera va a tener acceso a ellos, a los mensajes que queramos dar, sino porque también nos va a posicionar. Y en este aspecto, cuando hacemos, por ejemplo, notas de prensa que los medios de comunicación publican o amplían, nos viene muy bien también esta proyección digital de esos medios de comunicación. Otro tema que tampoco quería dejar de abordar es la elección de portavoces. Es importante que tengamos claro quién suele hablar desde la empresa para que esa cara se identifique ya directamente con la corporación, y si la corporación tiene una amplitud importante en cuanto a cargos o portavoces, tener identificadas las materias que va a tratar para que pues, se le identifique perfectamente con esos temas. Estos portavoces es recomendable que tengan una formación en comunicación o que de alguna manera se les puedan dar varios tics que comuniquen cuando tengan que hacer una disertación o una exposición o incluso atender a los medios de comunicación.
La imagen tiene que ser acorde con la empresa y los valores, para eso se han trabajado los mensajes previamente. Y en la formación de estos portavoces entra en juego tanto la comunicación verbal como la no verbal. ¿Qué quiere decir esto? Pues en la comunicación verbal lo importante es que un portavoz tenga interiorizado el discurso y esto solo se consigue entrenándolo. Además de que tiene que entrenar el discurso, para lo que son sobre todo las alocuciones ante los medios de comunicación, decir que el tiempo normalmente que va a sacar un medio de comunicación es escaso. Por eso recomendamos trabajar las frases cortas y sencillas, incluso ir a un poquito de política de titulares. En comunicación no verbal, lo importante es adaptar nuestro gesto al momento. No es lo mismo una disertación amable que estar compareciendo por un momento de crisis. Entonces, esto que parece una generalidad muy básica, pues es algo que tenemos que tener muy interiorizado porque puede cambiar, puede hacer que la gente solo se fije en el gesto y ya no se esté fijando en el mensaje. Por supuesto, modular el tono de voz, adaptar el ritmo de las locuciones, los gestos que acompañen el discurso porque ayudan a facilitar la comprensión. Los tics gestuales en la medida de lo posible evitarlos, y esto de verdad que solo es posible con entrenamiento, y controlar muy bien el contacto visual y la distancia. Y ahora bien, cuando lo que hemos hablado hasta ahora eran un poco mensajes más generales, pero hay muchas empresas que nos vienen consultando su inquietud por cuándo un mensaje es interesante para los medios de comunicación. De hecho, una de las partes más duras que nos toca trabajar es cuando a lo mejor una empresa tiene muy claro que tiene un mensaje comercial importante y quiere sacar una nota de prensa, pero nos vemos en la obligación de decirle que precisamente ese mensaje es muy comercial y que como no ha trabajado la parte más corporativa, por decirlo de algún modo, que puede ser un hecho más informativo para un medio de comunicación, pues que es mejor esperar o darle otra vuelta a esa nota de prensa porque las notas de prensa comerciales son publicidad, o sea, llevan otro canal. Entonces, lo que tenemos que identificar muy bien es que contemos un hecho que sea noticiable. Si presentamos un producto, pues ver un poco cuáles son los hitos de ese producto para que al mercado le pueda parecer noticia. Lo tenemos que tener muy identificado, tenemos que apoyarlo en el mensaje corporativo y esto sí que es muy importante. Los del empresario se tiene que atrever a dar datos que de alguna manera a veces pues cuesta dar, pero tenemos que tener muy identificados el tipo de datos que podemos dar para que algo sea noticia, porque los periodistas realmente lo que quieren son datos. Y además tenemos que amoldar el mensaje a cada medio de comunicación. No es lo mismo trabajar pensando en que salga al día siguiente en el periódico o el mismo día en la edición digital que el formato que necesita un medio audiovisual, la radio o la televisión. Por supuesto, no decimos que no al apoyo en publicidad. El apoyo en publicidad, si tenemos un hecho noticiable y tenemos presupuesto publicitario, desde luego que va a incrementar el impacto. Pero es que hay noticias que no van a ser noticia porque realmente tienen un mensaje muy comercial, como decía al comienzo de esta diapositiva. Entonces, ahí solamente la salida es la campaña publicitaria. Y ahora bien, ¿cómo mido si mi mensaje está siendo efectivo? Pues realmente con las métricas, que hay muchas y os voy a nombrar algunas un poquito de pasada. Para nuestros canales oficiales tenemos muchas métricas que podemos recurrir nosotros de manera interna, pues el visionado de un blog, el visionado de la página web, la tasa de apertura de una newsletter que enviemos, los informes de redes sociales. Pero ¿cómo mido el impacto en los medios de comunicación? ¿Cómo mido esta reputación que de alguna manera estoy teniendo? Hay muchas herramientas, algunas se centran más en la reputación, otras se centran más en la cantidad de los impactos. Y aquí hemos traído una que es el clipping. Los clippings son la recopilación de impactos en medios de comunicación. Hay empresas especializadas en esto y para nosotras supone un poco como el punto final de conocer el retorno de si realmente la campaña que hemos trabajado con los medios de comunicación ha tenido efecto o no ha tenido efecto. Y normalmente en los clippings se miden dos variables.
el valor publicitario y el valor de comunicación. El valor publicitario es el impacto o el coste, perdón, que hubiera tenido esa misma noticia ocupando esos espacios en la radio, en la tele o en la prensa, si hubiera pagado una campaña de publicidad. Y luego está el valor de comunicación, que estas empresas que trabajan ya normalmente el clipping explican pues si se está priorizando que, por ejemplo, una noticia haya salido en página par o en página par en un periódico, se ha salido al principio del telediario o al final, se ha ido acompañada de una imagen acorde con la empresa, si a lo mejor en el pie de foto se ha nombrado a mi organización o no se la ha nombrado, pues porque obviamente tiene más impacto cuando en las llamadas de atención aparece el nombre de mi corporación. Y allá donde no llegan las métricas, lo que tenemos que hacer es preguntar, por ejemplo, creando encuestas de satisfacción internas o en reuniones, saber si el mensaje ha sido efectivo, asegurándonos de lo que decíamos al principio, que el receptor y nosotros como emisor estamos alineados con el mensaje que hemos querido dar. Y ya doy por concluida esta aproximación muy rápida a lo que era el mundo de la comunicación corporativa. Jesús, si te parece, dejo de compartir y doy un poco paso a las preguntas. Muy bien, estupendo, Elga. Una presentación muy completa. Gracias. De algún modo hemos abarcado muchos temas que pueden dar lugar a algunas preguntas o unas reflexiones posteriores, ¿no? Pero bueno, si te parece, vamos a descansar un poco, vamos a centrarnos ahora con Álvaro, un par de preguntas y muy relacionadas un poco con lo que hemos visto, ¿no? Y en este caso un poco cómo las tecnologías que trabajáis vosotras puedan reforzar un mensaje de una compañía, de una institución y demás, ¿no? De algún modo sí que entiendo que habréis notado una evolución, ¿no? A través de los diferentes usos de tecnologías y de algún modo si alguna tecnología está más enfocada para transmitir determinados mensajes. Si habéis detectado esto también. Sí, pues son grandísimas preguntas, la verdad, porque por un lado sí que hemos visto un cambio de tendencia y es que ya desde hace unos años hay dos hitos que hemos visto que han acelerado mucho, ¿no? Nosotros llevamos desde el 2014 en el mercado y, bueno, al principio casi nos sentíamos un poco curas porque teníamos que evangelizar, ¿no? Que era esto de la realidad virtual, aumentada, mixta. Todavía no se hablaba de metaverso, ni mucho menos. Y sí que hemos visto que, bueno, hubo dos hitos muy, muy importantes para todo el mundo. Uno fue la pandemia, fue el 2020. En lo personal fue muy duro para todo el mundo. Pero es verdad que nuestro sector, que habla más de la virtualización más que de lo digital, pues tuvo un empujón muy fuerte, ¿no? Y se empezó a demostrar cómo la virtualización puede ayudar a conectar personas. Y luego, bueno, la ex palabra de moda, porque ahora es inteligencia artificial, que era metaverso, pues también fue un empuje bastante fuerte. Entonces, todo eso que nos costaba acercarnos antes a la marca, a la empresa y explicarle todo lo que realmente puede aportar, el engagement que produce estos nuevos canales y estas nuevas tecnologías, pues bueno, ahora ya tienen curiosidad, ¿no? Quizás el conocimiento todavía no está ahí, pero donde antes casi tenías que crear la necesidad, se han dado cuenta que realmente estaba ahí y no la veían, ¿no? Entonces, esos dos hitos han sido bastante importantes y luego, para responder tu segunda pregunta, al final no hay una tecnología que sea mejor o peor para una comunicación u otra, sino que según el objetivo, y yo creo que Elga lo ha dicho muy bien, ¿no? Según el objetivo que tú tengas a la hora de comunicar, vas a tener que poner una serie de herramientas u otras, ¿no? Tienes que tener muy claro cuál es tu producto, qué hitos tiene, en qué canales lo vas a mover, y según ese tipo de canales o esa manera o esa estrategia de hacer comunicativa, habrá tecnologías que se puedan adaptar un poco mejor o peor en eso, ¿no? Pero cambia según un poco las necesidades también que tengas a la hora de comunicar, ¿no? Por poner dos comparaciones súper rápidas, si lo que buscas es, por ejemplo, teletransportar a las personas hacia un entorno que quizás no te puedes llevar a una feria, me lo invento, pues igual puedes utilizar realidad virtual, ¿no? Porque al final te permite ese teletransporte. En cambio, si lo que te interesa es que el producto sea el protagonista, pero quieres contar alguna serie de características que no puedes ver de manera natural, pues quizás la realidad aumentada, de la que partimos de la realidad y amplificando ese producto y pudiendo despiezarlo, por ejemplo, y ver por dentro cómo está, pues nos podría beneficiar mucho, ¿no? En estos canales. Pero ya os digo que todas las tecnologías de la red extendida pues son muy valiosas y que son válidas en muchísimos escenarios.
Muy interesante lo que comentas, ¿no? El tema de la pedagogía, ¿no? De algún modo habéis pasado de un tiempo de que teníais que empezar de cero a que ya por lo menos ya sí que hay un barniz en las empresas que saben más o menos de qué estamos hablando y cuáles serían los límites. Y eso yo creo, entiendo yo que facilita vuestra actividad, ¿no? De comercial, ¿no? Oye, y otra cosa, también estamos hablando de comunicación, de marca y demás, pero la tecnología que utilizas entiendo yo que para temas formativos dentro de las empresas, imagínate, ¿no? Una planta de producción, un nuevo producto, cómo enseñar al servicio técnico a manipular, pues a lo mejor no se tienen que desplazar, entiendo yo. Es otra grandísima pregunta, la verdad es que sí. Podríamos estar aquí hablando, os podéis imaginar, como 5 horas de todas las aplicaciones que tiene y una es el aspecto formativo, ¿no? Tenemos un dato muy curioso y es que un cliente que tenemos que se dedica a la fabricación de bebidas espirituosas, muy grande, a nivel internacional, pues su departamento de IT tenía un problema y era con los antiguos sistemas de videoconferencia, que casi eran como sistemas que todo el mundo odiaba, ¿no? Dentro de las empresas, como puede ser un Polycom o cualquiera de estos sistemas antiguos de videoconferencia, porque nadie sabía utilizarlos y al final siempre se incordiaba al departamento de IT para saber cómo interactuar con estos sistemas para poder hacer una llamada, ¿no? Entonces, lo que nosotros creamos, por ejemplo, fue una solución de realidad aumentada que era un manual para, si tú querías hacer una llamada sobre el propio sistema de videoconferencia, te marcábamos los botones que tú tenías que clicar para hacer esa llamada, ¿no? Y donde conseguimos, gracias a esa aplicación y a ese manual, reducir las incidencias a la hora de hacer tickets porque no funcionaba el sistema de videoconferencia, que no es que no funcionase, que no se sabía utilizar. Y en aspectos formativos, en Industria 4.0 lo estamos viendo como gafas de realidad mixta están ayudando a los operarios a tener una mayor información de lo que están haciendo, de no tener que memorizar absolutamente todo, sino que realmente se les acompañe en el día a día como una tecnología, no diré ni mucho menos como Iron Man, ni muchísimo menos, no estamos en ese punto, pero que realmente vamos hacia ahí, ¿no? De tener esa pequeña interfaz gráfica que nos complemente. Pues os podéis imaginar que las posibilidades son infinitas y estamos en un momento que yo digo que es muy divertido para experimentar. Eso es, eso es. Muy bien, Álvaro. Elga, un par de preguntas. Lo que comentaba yo un poco en la introducción, estamos en una sociedad sobreinformada, ¿no? A nivel particular, a nivel de las redes, pero también incluso en información empresarial, ¿no? El día a día, el momento a momento, la hora a la hora, ¿no? Yo creo que en este campo también ese factor hay que tenerlo en cuenta, entiendo yo, para diseñar, para desarrollar, para que las empresas de algún modo prioricen, ¿no? en su actividad de transmisión de información. Pues sí, efectivamente, uno de los principales hándicaps que tenemos ahora mismo es este exceso de información, por lo que vuelvo un poco al principio de la ponencia. Hay que trabajar muy bien el mensaje y tener muy identificado dentro del canal en el que queremos movernos qué es lo que está siendo también tendencia informativa. Para esto es un ejercicio brutal, o sea, y siempre lo digo, y por eso incido mucho en que nosotras somos periodistas. Tenemos que estar muy pegadas a la actualidad. Y esto quiere decir que hay que seguir leyendo el periódico en su formato tradicional, en su formato digital, estar pendiente de qué es lo que están demandando unos informativos del entorno en el que a lo mejor trabajamos nosotros, que si queremos ir a un formato más tipo magazine de tele o de radio, qué es lo que en ese momento es tendencia. Al final, los medios de comunicación, cuando quieres hacer una comunicación externa más masiva, te marcan un poco esta tendencia de qué va a ser noticia, ¿no? Muy bien. Al hilo un poco de lo que comentabas también en tu intervención, el tema de desarrollar unos planes de comunicación, ¿no? De algún modo, independientemente, desde luego, todo tendrá su grado de complejidad, pero sí que es verdad, entiendo yo que recomiendas que una pequeña empresa, una pequeña institución, un departamento de investigación, universitario incluso, tener de algún modo planteado mínimamente lo que es un plan, cuáles son sus elementos, cuál es la es decir, la planificación temporal. Entiendo yo que puede ser muy interesante, aunque estemos hablando de una startup o una empresa pequeña, ¿no?
Sí, tienes razón, no sé si se me está escuchando, sí. Que tienes toda la razón, Jesús, y a lo mejor decimos la palabra plan de comunicación o estrategia de comunicación y nos imaginamos algo muy grande o que hay que trabajar mucho. A ver, un plan de comunicación hay que trabajarlo, pero cada uno tiene que ceñirlo a su tamaño y a lo que va a ser capaz de abordar. Y al final no deja de ser estrategia, de la misma manera que tienes un plan de negocio, que puede ser más grande o más pequeño según el nivel o el momento empresarial en el que estés. El plan de comunicación camina en paralelo y no estamos hablando tampoco de algo demasiado ambicioso si estamos hablando de una empresa más startup, sino que de alguna manera tengamos ordenado lo que queremos comunicar para de alguna manera lo que nos llegue y que vayamos a comunicar igual y que a lo mejor no teníamos previsto, poder encajarlo rápidamente o encorsetarlo en ese mínimo plan de comunicación que yo creo que todos debemos tener. No sé si contesto a tu pregunta. Sí, no, está claro. Es que a veces parecen palabras muy ambiciosas y realmente no lo son. No, pero que luego en estos campos son los matices, ¿no? Entiendo yo que hay que tener trabajado un poco, depende de la actividad y lo que queremos transmitir, claro. Desarrollar uno más que otro, ¿no? Bueno, y ya por último un poco los roles, ¿no? Dentro de las empresas y dentro a la hora de la comunicación, ¿no? Desde luego un director, departamento de ventas, atención al cliente, los empleados e incluso las infraestructuras también transmiten, ¿no? Quiero decir que este tipo de cosas también hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Entiendo que esto estará dentro de un plan de comunicación y demás, pero sí que es verdad que a lo mejor, aunque estemos hablando de un mensaje unificado, sí que habrá unos roles dentro de la empresa que tengan más peso a la hora de la comunicación, ¿no? Sí, y por eso insistía un poco en el tema de la elección de portavoces. Al final, quien más peso específico tiene normalmente es el director general, pues porque le toca, o el CEO, sea la empresa grande o pequeña, porque le toca ser la cara de esa empresa, pero si, por ejemplo, esa empresa, uno de sus puntales más fuertes es la innovación, o es el departamento de sostenibilidad, porque está trabajando toda la parte más vinculada a medio ambiente y demás, sí que tiene que tener identificados a estos portavoces que son los que más les va a tocar salir a dar la cara, por decirlo de alguna manera. Muy bien, pues bueno, vamos a despedir ya, ¿no? Agradecer vuestra participación, Elga y Álvaro, gracias por vuestras intervenciones, los consejos que habéis dado, los ejemplos que habéis transmitido, yo creo que ha sido muy enriquecedor, ¿no? Y bueno, ya por mi parte simplemente despedirnos desde CEI Aragón, el próximo desayuno lo haremos en diciembre y trataremos el tema un tema jurídico, el tema de la inteligencia artificial y el tema jurídico que viene detrás, ChatGPT, en fin, vamos a trabajar un poco estos temas, ¿no? Por mi parte, nada más. Gracias a Belén, mi compañera en CEI, para desarrollar un poco la parte técnica y gracias, Elga y Álvaro. Gracias. Un saludo. Gracias, buenos días. Gracias a vosotros, buenos días.